Ya, listo, jóvenes. Vamos a iniciar la clase. El tema de hoy es área de regiones circulares, también conocida como el círculo y sus partes. Con respecto a este tema, se va a determinar primero el área de un círculo y luego se determina el área de las demás. Obviamente tiene múltiples partes un círculo, pero los más notables de las que vamos a estudiar. Vamos a empezar primero con la parte principal, que es la determinante, que es el círculo. ¿Cómo se define un círculo? Acá está. El círculo es un conjunto de puntos que resulta de unir la circunferencia y todos los puntos interiores a ella. Ejemplo, una moneda. Es un ejemplo típico de un círculo. Obviamente la moneda sí es espesor, ¿ya? Solamente superficie nada más. Ahora, hay una línea que envuelve al círculo. Esa línea se llama circunferencia. Toda línea que encierra a una región se llama perímetro. Ya, a ver, quizás algunos pensarán que el perímetro, cuando le preguntan por perímetro, siempre dicen la suma de los lados. Ya, pues esa es para los niños de primaria, pues, ¿no? O sea, se le dice así a los niños para que puedan entender. Pero ustedes ya son adolescentes. Ya tienen que cambiar ese concepto. El perímetro, ahí está bien claro, ¿no? El perímetro es la línea que encierra una región. Por ejemplo, miren el círculo. Hay una línea que encierra esa región verde. Es la circunferencia. Entonces, el perímetro no es un número. El perímetro es una línea o líneas que encierran la región. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Si yo tengo un lago, este es un lago, acá hay agua. ¿Cuál sería el perímetro de este lago? El perímetro es el borde, ese es el perímetro. Ahora, si te preguntan cuál es la longitud del perímetro, no tienes que calcular la longitud de ese borde. ¿Y qué pasaría si en ese lago hay un islote y solamente es agua esta parte? ¿Cuál es el perímetro? Pues fíjate las líneas que encierran la región de agua. Son dos líneas que encierran. Entonces, el perímetro es los dos. Perímetro exterior, perímetro interior. Si te dijeran, a ver, colócale cerco de malla sobre el lago, o sea, en el perímetro del lago. Tú tienes que comprar malla de longitud L1 y otra malla de longitud L2. Cuando vas a comprar una malla para acercar el agua, tienes que pedirle, deme una malla de L1 más L2 metros. ¿Ya? Entonces, pero que ya con esto ya, inclusive ya tiene que saber que el perímetro no es un número, que es una línea o líneas que encierran una región. Y el círculo tiene un solo perímetro, la circunferencia. Ahora, la longitud del perímetro de un círculo es equivalente a la longitud de la circunferencia, obviamente. Usted bien sabe que la longitud de una circunferencia se expresa como 2 pi por el radio. Esa es la longitud de la circunferencia. Ahora,
longitud de circunferencia o también le dicen perímetro del círculo. Ahora bien, el área del círculo. Esto se demuestra cuando un polígono regular de infinito número de lados se inscribe en una circunferencia. Entonces vas a descomponerlo en triangulitos, hallas el área de cada triangulito, lo multiplicas por n. Y ahí se demuestra que es pi r cuadrado. Pi r elevado al cuadrado. ¿Ya? Nada más. En el caso del semicírculo, es una parte del círculo, que es la mitad. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que el área del semicírculo es muy sencillo, solamente es la mitad. Es pi r elevado al cuadrado dividido sobre 2. Ahora, ¿cómo se halla la longitud del perímetro del semicírculo? El semicírculo tiene dos bordes. ¿Cuál es el primer borde lineal? AB, que es el diámetro. Y tiene un arco de semicircunferencia, cuya longitud es pi r, que es la mitad. Si te preguntan por el perímetro del semicírculo, tú le vas a decir 2r más esa longitud pi r. Pi por el radio. Lo mismo sucede con el cuadrante. El cuadrante tiene un área equivalente a la cuarta parte del área de un círculo. Pi r elevado al cuadrado dividido sobre 4. Ahora, este es un cuadrante de círculo. Tengan mucho cuidado. A veces se comete el error pensar que el cuadrante es una superficie. El cuadrante depende de qué estás hablando. Por ejemplo, el cuadrante de circunferencia es el arco AB. El arco AB es el cuadrante de circunferencia. Y la longitud de ese cuadrante es la cuarta parte de la longitud de la circunferencia. Entonces, 2 pi r entre 4 te va a resultar pi r sobre 2. ¿Qué es eso? La longitud del cuadrante de circunferencia. Es este arco cuya longitud es pi r medio. Que lo puedes calcular por la fórmula que ustedes conocen como log, ¿cierto? No hay problema. Ya, ahora, acá voy a determinar el perímetro. El perímetro es la longitud de la línea o de las líneas que encierran la región. Ahí ven tres líneas que cierran la región. AO, OB y AB, el arco AB. Tienes que sumar nada más, RR, 2R. Más la longitud de ese arco. La longitud de ese arco es pi r entre 2. Con respecto al perímetro, todo lo que sea perímetro se tiene que sumar las partes, la longitud de las partes. No hay forma de restar. No hay forma de restar. Todo se suma. Porque el perímetro es una línea o varias líneas que están encerrando la región. Por lo tanto, no vas a restar de ninguna manera. En cambio, para hallar áreas, sí puedes restar de un total una parte para obtener la otra parte. Ya, este es entonces el círculo, el semicírculo y el cuadrante. Vamos a ver el sector circular. Un ejemplo típico de sector circular vendría a ser un pedazo de pizza. Normalmente cuando tú pides una pizza familiar, el tajo lo dan desde el centro hacia el exterior. Entonces, ese pedacito de superficie verde es denominado sector circular.
El sector circular tiene una característica y eso tienes que tenerlo en cuenta. No puedes confundirte con un sector circular. El sector circular debe tener un centro y si tiene centro, averigua que debe tener dos radios. A ese centro, ya. Y además, debe tener un arco. En este caso, los extremos A y B va a tener un arco. Debe tener un arco. Ahora, solo así podemos afirmar que eso es un sector circular. Muy bien. Si no cumple ese requisito, no es un sector circular. Porque imaginen ustedes esto. Si tengo acá una cuerda, ¿ya? Y tengo otra cuerda, y si yo quiero ver por acá, pintar esta parte, no vayan a pensar que esta parte es un sector circular. Hay algunos casos que nos pueden engañar, por si acaso. No es un sector circular. ¿Qué es entonces? Es una fracción de un círculo que no es notable, no es conocido, pero se puede transformar. Si es posible, por supuesto, ¿no? Y si no es posible, no se puede. Se deja ahí nomás. ¿No? No se puede calcular. O dividirlo en dos partes y luego sumar las partes y obtener el área que te están pidiendo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Ahora, empecemos acá por las formulitas. La longitud, la longitud, la longitud del arco, ¿ya? La longitud del arco AB. ¿Cómo se puede obtener la longitud del arco AB? Ustedes pueden usar, ¿ya? Pueden usar la fórmula esa famosa de LOR. No hay ningún problema. Todo es válido. Pero si quieres usarlo directamente sin pasarlo a radianes, puedes multiplicar a pi por el radio, por el ángulo central, dividido entre 180. Esa es una fórmula directa para hallar la longitud de un arco. No importa que el arco sea de 270, 250, 180, lo que sea. Siempre va a ser la misma forma. Ahora bien, si quiero calcular el área, estamos hablando del área de sector, puedes aplicar una fórmula. Longitud de arco multiplicado por el radio y todo dividido sobre 2. Ya. Estas dos primeras fórmulas lo emplean en trigonometría. Ya, muy bien, entonces no hay problema. Pero también en geometría usamos a cada rato esta fórmula del área, del sector. Por una regla de 3 simple, se puede calcular como pi radio elevado al cuadrado multiplicado por el ángulo central dividido sobre 360. Ese es el área, por la fórmula geométrica, ¿no? La que siempre usamos. Ahora hablemos del perímetro. El perímetro es sencillo. El perímetro es la suma de las longitudes del borde. A ver, ¿cuáles son los bordes de ese sector? Son dos radios, OA, OB. Entonces vas a sumar 2R más la longitud del arco, en este caso L. Ese viene a ser pues las formulitas para un sector circular. ¿Ya? Muy bien. Aquí esta pregunta que les he propuesto a la derecha vino en el examen de admisión de San Marcos, el año 2015.
Es un sector circular cuyo ángulo central, como ves ahí, de 60. Se inscribe una circunferencia cuyo radio es 2, es tangente, por supuesto, a los lados y al arco, de radio 2. Y te piden el área del sector. Voy a preguntar a los alumnos por la respuesta. Ya les doy un minuto, a ver, resuelvan esto. Yo sé que pueden hacerlo, usen propiedades de circunferencia. Ya voy a resolverlo ya que nadie envió respuesta. Y eso me preocupa porque es un problema muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. A tu costado está la definición de sector. Como afirman que es un sector, esto es un par de radios. Este puntito es el centro del sector, tiene un ángulo central de 60. Solo necesitas calcular el radio, nada más. Tú calculas el radio y ya tienes el área del sector. Pero ¿cómo utilizar esa circunferencia de radio 2? Trazando la bisectriz del sector que llega hasta el punto de tangencia y pasa por el centro, se construye un triángulo notable de 30-60.
Solamente voy a poner 30, porque el otro no es necesario. El radio de la circunferencia es 2. Y acá se forma un triángulo notable. En ese triángulo notable, su hipotenusa es 4. Y la otra parte del radio es esta, que es 2. Entonces se observa que el radio del sector es 6. ¿Y cómo se obtiene? Sumando 4 más 2. Entonces el radio es equivalente a 6 y ya puedes calcular el área del sector. El área del sector, por fórmula, es pi, en este caso el radio 6, ¿no? 6 al cuadrado multiplicado por el ángulo de 60 grados y dividido sobre 360 grados. Listo. Y ahí sale, obviamente, 6pi. Ya, es un ejemplo cómo se emplea la fórmula del sector circular, pero no es solamente para aplicar fórmulas, ¿no? Sino para aplicar propiedades de circunferencia, que es lo más importante. Corona circular es una región que está limitada por dos circunferencias concéntricas. La parte verde se llama corona o anillo circular. Si queremos calcular su área, entonces el área de la corona lo puedes obtener hallando el área del círculo mayor, restándole el área del círculo menor. Esto se puede simplificar factorizando pi, ¿no es cierto? Acá mismo se puede hacer. Se factoriza pi y vas a obtener en la parte interna del paréntesis pi por diferencia de cuadrados de radio. Ese es el área de la corona. Pero. Voy a trazar una cuerda en la mayor que sea tangente a la menor. Por teoría, porque hemos hecho esto en circunferencia 1, estos dos segmentitos son iguales. Son iguales. Ya. Voy a hallar el área en función de la letra X. Para eso, solo tienes que formar este triángulo rectángulo. Nada más. Con este triángulo rectángulo ya puedes aplicar un poco de Pitágoras. Entonces, aplicas Pitágoras, vas a relacionar el radio de la circunferencia mayor con el radio de la circunferencia menor a través del teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras, hipotenusa R mayúscula al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados
de los catetos. Ahí está. Y entonces, si tú haces la diferencia de cuadrados, esto sería igual a x elevado al cuadrado. Y si tú reemplazas en el área de la corona, tendrías otra expresión más corta para el área de la corona. Sería pi. Esa diferencia de cuadrado lo reemplazas por x cuadrado. Nada más. Ahora, trapecio circular. Ustedes ven acá un trapecio circular. Muy bien. ¿Cómo calcular el área del trapecio? ¿Y cómo se obtiene? Tienes que trazar dos radios de la circunferencia mayor. Esos dos radios, con los dos arcos internos, determinan una región llamada trapecio circular. Entonces, ¿cómo calcular su área? Usted tiene que darse cuenta que este trapecio es una fracción de la corona. Y cuando es una fracción de la corona, así como el sector circular, va a tener una fórmula parecida. ¿Ya? Entonces la fórmula va a ser así. El área del trapecio circular lo vas a calcular como el área de la corona. Solamente hace el área de la corona. Los radios siguen permaneciendo igual. Ya. Hasta ahí es el área de la corona. Ya. Ahora multiplica por el ángulo central y lo divides entre 360 grados. Ya. Ese es el área del trapecio. Pero también se puede emplear otra fórmula con las longitudes de los arcos y con la anchura o espesor del trapecio, o también llamado altura, es h, que es la misma que el otro lado. Nótese que h se puede calcular por diferencia de radio nada más. Entonces también el área S del trapecio se puede calcular como el área pues de un trapecio, ¿no? O sea, suma de bases a más b multiplicado por h y lo divides entre 2. Esto se usa generalmente cuando tengan perímetro. Cuando le dan el perímetro del trapecio, utilicen esa parte. Y acá tenemos una pregunta de examen de hace más o menos 15 años en la San Marcos. Dice, si el área de la región cuadrada es 16 metros cuadrados, halle el área de la corona. Ya. Si el área de la región cuadrada es 16, obviamente cada lado debe ser 4. Cada lado es 4 metros. Ahí está, 4 metros. Pero por teoría, el punto de tangencia que está en la parte superior, o cualquiera de ellos puede ser, cualquier punto de tangencia es punto medio. Esos 4 metros se van a convertir en 2, 2. Entonces, por la fórmula simplificada, el área de la corona viene a ser pi radio 2 elevado al cuadrado.
Y la respuesta, 4pi. Nada más. O sea, la fórmula simplificada en función de x también es válida, ¿no? Dependiendo cómo se presenta el problema. Muy bien. Vamos a ver ahora sobre el segmento circular. Ya. ¿Qué es un segmento circular? Es una fracción de un círculo. Es una fracción de un círculo, una parte de círculo, que está formada, pues, o limitada, mejor dicho, por una cuerda y un arco. Ya. ¿Cómo calculamos el área del segmento circular? Ustedes ven acá, ya lo tienen ya. En ese cuadro amarillo, el área S que corresponde al segmento circular se debe hallar primero el área del sector circular. Mira, hallas primero esta área. ¿Está bien? Hallas esa área. Y luego le tienes que restar el área de esa región triangular. Cuando tú le quites esta área, solo te va a quedar el área del segmento. Ese. Ese es un proceso que no es directo. Además, ese triángulo A o B puede ser isósceles, rectángulo isósceles, puede ser equilátero. Como varía, solamente se expresa diciendo área de la región triangular A o B. No es una fórmula, no, tienes que reemplazar. No, dependiendo del valor de alfa, pues. Entonces, por eso que no se coloca directamente, ¿no? Sino que tienes que hacer un pequeño esfuerzo y calcular independientemente cada uno. ¿Ya? Repito, acá está todo. ¿Cómo vas a obtener esa área S? Llamada segmento circular AB. Ahí es el área del sector, ya les dije cómo, menos el área de ese triángulo. Depende cómo se presenta. Acá hay un par de ejemplos, pues. Hay el área de la región sombreada, la de verde. Ya. Entonces, tú al toque dices, ya, por diferencia, ¿no? Porque ese es el área de un segmento circular. Eso lo vas a obtener como el área del sector de 90, o sea, el área del cuadrante. A ese le restas el área de la región triangular. Listo. Solo tienes que reemplazar en cada uno de ellos. El área del cuadrante, ya tú sabes cuál es la fórmula del área de un cuadrante, ¿no? Es pi radio al cuadrado, pero su radio es 4. Entonces sería 4 elevado al cuadrado dividido sobre 4. Ese es el área del cuadrante. Y a eso le vas a restar el área de ese triangulito A o B. Base por altura sobre 2. 4 por 4 sobre 2. Listo. Nada más. De lo que te salga es la respuesta. 4pi menos 8. Si desea lo puedes factorizar. El otro, hay el área de la región sombreada. Te están pidiendo el área de quién? Del segmento circular. Entonces, quieres hallar esa área, ya sabes. Hay el área del sector. Fórmula, tienes que recordar. Pi radio 6 elevado al cuadrado multiplicado por el ángulo central de 60 grados dividido sobre 360. Y a eso le tienes que restar el área del equilátero, porque ese triángulo es equilátero. Recordando, el área de un equilátero es lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 dividido sobre 4.
Y esto te va a salir 6pi menos 9 raíz de 3. Tal como ves ahí. 6pi menos 9 raíz de 3. Ya. Ese es un proceso, ¿no? O sea, no es directo que te salga el área. Tienes que hacerle un proceso para eso. Ya, listo. Ahora, ustedes tienen ahí su dirigida. Vamos a resolver la práctica dirigida. Ya, vamos a resolver la pregunta 1. Dice, en la figura AB es diámetro. ¿De quién? De la semicircunferencia. Calcule la diferencia entre S1 y S2. Te piden esa diferencia. Ya, muy bien. Entonces, para calcular ese problema, eh, se sigue, se puede decir técnica, ¿no? Esta parte que está acá, lo pinta. ¿Por qué es necesario pintar esa parte? Lo pintas porque si tú juntas S con S1, obtienes un cuadrante. Y si juntas S con S2, obtienes una región triangular. En ambos puedes calcular por una fórmula sencilla. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Como los radios miden 4, entonces coloco aquí 4 y el otro va a ser 4. Considera esto, S1 menos S2. ¿Sé qué significa? Que S1 es mayor que S2, para que te salga positivo. Entonces, hay S1 más S. Si hayas S1 más S, estás hallando el área del cuadrante. Y el área del cuadrante es pi radio 4 elevado al cuadrado. Y todo dividido sobre 4. Muy bien. Entonces acá S1 más S te va a salir 4pi. Y lo dejas ahí. Ahora busca S más S2. O S2 más S. Ese es el área de la región triangular, cuya base es 4 y altura es 6. Entonces sería por la fórmula conocida 4 por 6 dividido entre 2. Muy bien. Esto es S2 más S igual 12. Ya está. Entonces, tienes estos dos. ¿Qué tienes que hacer al respecto? Solo tienes que restar. Resta miembro a miembro.
Y cuando restes, te va a resultar en el primero, S1 más S, lo restas con S2 más S. Se te va la S, solamente te va a quedar S1 menos S2. Eso es justamente lo que te estaban pidiendo. Y eso es igual a 4pi menos 2. 4pi menos 2. Ahí está. Y esa es la respuesta del problema. Bueno, factorizado el 4 tendrías la D, 4pi menos 3. ¿Ya? Listo. Pasemos ahora a la pregunta número 2. Pregunta 2. Dice lo siguiente. Tenemos una circunferencia y desde el punto A, que es exterior, trazamos dos segmentos de tangente, AB a C, formando 60 grados. O es centro de la grande, la circunferencia de grande, por supuesto. AC vale 15 raíz de 3 y lo que te piden es la longitud del menor arco BC. Ya. ¿De qué depende la longitud del arco? Del ángulo central. Entonces, acá podemos aprovechar, miren, trazamos dos radios perpendiculares por propiedades de circunferencia. Y entonces, este ángulo BOC es obviamente conocidazo, 120 grados, porque es suplemento con el 60. Ahí está, 120. ¿Y eso qué quiere decir? Que el arco BC en grados sexagesimales vale 120. Y a ti te están pidiendo justo la longitud de ese arco. Entonces le aplicas la fórmula. Entonces vamos a agrandarlo mejor para resolver este problema. Ya está. Entonces, solamente necesito saber el radio de esa circunferencia para luego pues determinar cuánto vale el valor de esa longitud. R, vamos a suponer R es el radio. La clásica, como hicimos en un ejemplo hace poquito. ¿Qué vas a formar? Un triángulo rectángulo. Pero esa línea AO, ustedes bien saben que es una bisectriz. En otras palabras, lo que ha formado, ¿qué cosa es? Un triángulo de 30-60. Este es 30 y el otro es 60. Y tienes como dato inclusive que AC vale 15 raíz de 3. Y entonces puedes calcular cuánto vale este radio. Ahí la constante es 15, por lo tanto, frente a 30 va 15. ¿Y qué es 15? El radio. ¿El radio de quién? De esa circunferencia. Y al tener el radio, obviamente, ya puedes calcular la longitud del arco BC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ángulo es 120. Entonces, aquí nomás voy a calcular. Longitud. ¿Ya? Longitud del arco BC. Pues depende del menor. Porque el otro es el mayor, que está a la derecha, a la izquierda es BC. Esa longitud, según la fórmula que les he proporcionado al inicio, es pi por el radio por el ángulo central dividido sobre 180. Entonces tú reemplazas
vas a tener pi, el radio, que vale 15, multiplicado por alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es, voy a ponerle por acá, el ángulo central o el arco, cualquiera de los dos, mira, ahí está el alfa. Ese alfa es lo mismo que 120. Nosotros sabemos esa teoría ya al respecto, ¿no? Este arco vale pues lo mismo que alfa, 120 grados. Por definición de ángulo central, ¿no? El alfa es lo mismo que 120. Entonces colocamos aquí por 120 dividido entre 180. Listo. Y acá ya sale longitud del arco BC. ¿Ya? A ver, se va pi. No, no, pi no es pi, pi se va 10 pi. Esa es la clave, 10 pi. Ahí está. Nada más. Esto ya aparece formulita de circunferencia, nada más, ¿no? Solamente he aplicado la fórmula de longitud de arco. Veamos otro problema. Número 3. Calcule el área del sector CPD. ¿Ya? Te piden el área del sector CPD. Se supone que es un sector circular. Pero ¿cómo se ha obtenido ese sector? Vamos por partes. Vamos a completar ambos arcos. Hay que prolongar. Como tú has prolongado, tú te das cuenta que esa circunferencia, una vez completa, tiene un radio de 6. Ahí lo estás viendo. Tiene radio 6. El centro es A. O sea, A es el centro del arco BD. Entonces, si yo trazo AP, notarán que esa vale 6. Vale 6. Claro. Ahora lo mismo voy a hacer con el arco AC. El arco AC. ¿Ya? Completo. Ahí está. Y me estoy dando cuenta que el centro de ese arco AC es D y vale también 6, tal como observan aquí. Y además, D como es centro, DP también es 6. En el interior hay un triángulo APD que es equilátero. Y entonces te das cuenta que este angulito, ¿cuánto es? Ese angulito es 60. Pero a mí no me conviene el 60, me conviene el otro que está al costado. Este que está acá. Ese angulito central ya no es 60, sino es 30. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar que ese es un sector circular de centro D y radio 6. Listo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos acá área
del sector. En este caso el sector es C, no es CPD, debe ser CDP, es una forma, ¿no? CDP. Normalmente en el centro va o sea, en el medio de las tres letras va la D, que es el centro. Entonces sería así, pi radio al cuadrado, o sea, 6 elevado al cuadrado multiplicado por 30 grados dividido sobre 360 grados. A ver, 12, creo que sale 3pi. 3pi. Esa es la respuesta. Entonces, cuando los arcos están incompletos, la sugerencia es que ustedes completen, ¿ya? Para luego determinar lo que le están pidiendo, más fácil. Vamos a ver ahora la pregunta número 4. Número 4. Ahí está. En este ejercicio, ¿ya? Se nota claramente que el centro es O de la semicircunferencia. La parte que está sombreada corresponde a un segmento circular. Y ustedes recuerden cómo se calcula el área de un segmento circular. Vamos a retroceder. Ahí está. Para hallar el área de un segmento, tienes que formar un sector que lo contiene. Una vez que ya tienes el sector, hallas el área, le quitas el área del triangulito. Y el resultado es el área que te están pidiendo de un sector. Entonces acá lo que tengo que hacer es, a ver, ¿cómo formar el sector? El radio no me preocupa. No hay problema con el radio. Porque simplemente pues el radio vale 2. El problema es el ángulo central. Es lo único que hay que hacer. O sea, lo único que hay que hacer en este problema es calcular cuántos grados mide este arco. Eso es todo. Tú hallas esta medida y ya tienes la respuesta. Voy a unir C con B. Y ustedes saben que este es recto. Y ahí se formó un triángulo rectángulo de 30 y 60. Entonces este angulito de acá es 30 grados. Pero ese 30 grados es ángulo inscrito. Su arco opuesto, que es esa va a medir el doble de 30. En este caso, 60. Entonces ya tengo pues este arco. Ya sé que vale 60. Entonces, bajo esa premisa ya este problema va a salir más que inmediato, ¿no? Te ven ahí, ese arco vale 60 grados. Estamos hablando de grados hexagesimales, no de longitud. Listo. Entonces vamos a formar el sector trazando OD o C. Cada radio del sector es la misma que la semicircunferencia. O sea que este es 2. El otro también es 2. Y tienes acá el ángulo central de 60 grados. Listo. Ya, entonces vamos a plantear. Voy a llamar S al área que es la incógnita, pues, ¿no? Ese es el área que te están pidiendo, el área de un sector circular. Y entonces vamos a resolverlo. A ver. S, ¿ya? Es igual
al área del sector menos el área de la región triangular. Ahí está. Muy bien. Ese es igual. Acá se nota claramente que hay un sector circular. Vamos a pintarlo por si acaso. Este es el sector circular. Todo, todito. Ya, entonces vamos a calcular. El área de ese sector tiene una fórmula, pues, ¿no? Para eso hay fórmulas. Pi radio 2 elevado al cuadrado. Por el ángulo central de 60 grados dividido entre 360 grados. A eso le tengo que restar el área de ese triangulito. Ese triangulito que ustedes ven ahí es equilátero. Es equilátero. Por lo tanto, ya puedes calcular el área de una región equilátera. Eso sería lado al cuadrado, o sea, 2 elevado al cuadrado, multiplicado por la raíz de 3, dividido sobre 4. Ya, entonces acá te va a salir el área. Esto te sale a ver 66, 2 pi tercios. ¿Ya? Entonces sería 2 pi tercios menos raíz de 3. Ya, se puede buscar su equivalente que está en las alternativas. A ver, 2 pi tercios, la A es la A. Esa es la clave. Nada más. Entonces, el área de un segmento no es directo, tienes que hacerlo por partes. Ya, vamos a resolver ahora la pregunta número 5. Ahí está. Salió medio sucio. A ver, te piden el área S1 menos S2. Este es parecido al problema 1. Cuando tengas este tipo de problemas, porque se puede encontrar muchos, lo que tienes que hacer es pintar la parte común. La parte común. ¿Cuál es la parte común? Esta que está acá, que estoy pintando. Esa es la parte común. Ahí está. Esa parte común, le vamos a pintar a ver de un color gris. Ya está. Vamos a llamarle S a esa parte común. Ya está. Ustedes notan que hay un semicírculo. Hay un semicírculo cuyo radio es 2, porque el lado del cuadrado es 4. Hay un semicírculo de radio 2. Ahí está. Entonces, podemos resolverlo de esta forma, ¿no? O sea, S1 más S1 más S es el área de ese cuadrante. BAD. ¿Ustedes ven cuadrante BAD? Ya, ese es el cuadrante. Entonces, el área de ese cuadrante, ¿ya? El área de ese cuadrante es pi radio 4 elevado al cuadrado dividido sobre 4. Entonces aquí se nota claramente que S1 más S es equivalente a 4pi. Listo. Y luego, acá también podemos hacer algo interesante.
¿Ya? Por ejemplo, sumar S2 con S. Si sumas S2 más S, es el área del semicírculo de radio 2. Entonces sería pi radio 2 elevado al cuadrado sobre 2, pues nada más. Pi r cuadrado entre 2, eso es todo. Ya está. Y entonces aquí ya tienes al costado S2 más S equivalente a 2pi. A 2. Listo. Luego, ¿qué vas a hacer? Te piden la diferencia. Es parecido al problema 1. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que restar. Restando. Restando, obviamente se te va la S, solamente te queda S1 menos S2 igual. Ya, empecé de izquierda a derecha. Es 4pi menos 2pi. Al final te queda solo 2pi. Y esa es la clave. Es la única forma, ¿no? No hay manera de estar calculando, pues, S1 independientemente, luego S2 independientemente, luego restarlo. No se puede porque tiene un área común. Ya, vamos para la número 6. Calcule el área de la región sombreada. ABCD es un rombo y el radio de la circunferencia inscrita vale 10 raíz de 3. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? El radio, ya. Voy a usar la fórmula. O sea, acá es solamente para hallar el área de la parte sombreada, hay que hallar el área total correspondiente al rombo. De ahí le quitas el área del círculo, pero el área del círculo es fácil, porque ya tienes el radio. Entonces el problema es el área que limita el rombo, nada más. ¿Y cuál es la fórmula normalmente que se usa acá? Es base por altura. Recuerdo la semana pasada, cualquier lado puede ser la base. Si tú haces diagonal por diagonal sobre 2, no puedes hacer, no hay ningún problema. Pero es más fácil hacer esto. Esta es la base. Luego trazas la perpendicular. Esa es la altura. ¿Ya? Pero si tú trazas el diámetro, estás notando que el diámetro es lo mismo que la altura, es equivalente. Tiene la misma medida. Ah, porque este es el centro. Claro. Como el radio vale 10 raíz de 3, su diámetro vale 20 raíz de 3. Ese es el diámetro. Pero el diámetro es lo mismo que la altura. Entonces te vale 20 raíz de 3. Y luego, mire este triángulo que estoy pintando. Es un triángulo notable. Acá está de 30 a 60. Entonces, si frente a 60 hay 20 raíz de 3, la constante es 20, pues. Entonces abajo es 20 y la hipotenusa es 40. 40. Pero AB es lo mismo que AD. ¿Por qué razón? Porque es un rombo. ¿Ya tengo el área de rombo? Sí, tengo la base y tiene su altura. Es más fácil estar usando las diagonales. Y el radio del círculo, ahí te están dando 10 raíz de 3. Ahí está. Y entonces voy a poner acá área
pedida voy a poner acá. Si no, tengo que escribir área de la región sombreada. Mejor área que te piden, pedido. Se va a calcular así. El área rombal, o sea, correspondiente a un rombo, pues, ¿no? Le restas el área del círculo. Listo. El área pedida. El área rombal, base por altura, nada más. 40 por la altura, que vale 20, raíz de 3. Menos el área del círculo, pi radio cuadrado. ¿Y su radio quién es? Es 10 raíz de 3. Ahí está. Pi radio al cuadrado, por supuesto. Antes esto ya sale. Ya. A ver, es 800 raíz de 3 menos 300 pi. Ahí debe haber la clave. Ya, es la D. La D de dedo. Esa es la respuesta. Entonces, hay dos fórmulas para hallar el área de un rombo, ¿eh? Por si acaso. Diagonal por diagonal sobre 2. Y la otra es base por altura, que hemos visto que es más fácil. No todo es así, depende de cada problema. Vamos a la pregunta 7. En este problema te están pidiendo el área de la región sombreada. Ya. Bueno, entonces lo que tengo que hacer acá es trasladar regiones, ¿no? O sea, lo que se traslada son las regiones. No se traslada las áreas, porque las áreas, el área es un número. Entonces, lo que hay que hacer acá es unir A con B y trazar esto. Y ahí tú notas claramente qué es lo que se puede hacer. Esta región es idéntico a esta región que está acá, que no está sombreada, pero es lo mismo. El otro también. Y algunos dirán, profe, ¿por qué razón? Primero, porque acá es recto, porque es una semicircunferencia. El otro lado también. Y este es un cuadrante, sé que este es recto que está acá. Además, OA es lo mismo que OB. ¿Y eso qué significa? Que es un triángulo de 45. Acá está, 45. Y el otro, también 45. Ah, ya. Ahí está, pues. ¿Viste? Por eso que son igualitos. Entonces, al final, cuando pasa uno y otro lado, vamos a pintar ya la región que te están pidiendo. Todo esto ya tienes que calcular. Esa es la parte que te están pidiendo, porque ya lo pasaste al otro lado. Por lo tanto, si quiero calcular esa área, entonces, ¿cómo lo vas a calcular? Ya. Primero tienes que hallar el área del cuadrante. Y el radio del cuadrante es conocido. Es 4. 4. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es 4. Y si ustedes se acuerdan, hemos hecho un problema hace un momento nada más en la teoría. Ahí está.
Listo. Por lo tanto, entonces ya planteo directamente la expresión para calcularlo. Esa área de un segmento circular es área del cuadrante, cuya área es pi, pi radio al cuadrado, o sea, 4 elevado al cuadrado, dividido entre 4. ¿Vale? A eso le restas el área de ese triangulito A o B, que es 4 por 4 entre 2. 4 por 4 entre 2. Esto te sale 4pi menos 8. 4pi menos 8. Y esa es la respuesta del problema. Nada más. 4pi menos 8. Ahí sale la B. Esa es la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Ya. Vamos a ver ahora la pregunta número 8. Ya. Es una pregunta de eco. Un limpiaparabrisas en funcionamiento gira un ángulo cuya medida es 135, como muestra la figura. Desde el punto de giro hasta el punto más extremo hay una longitud de 40 centímetros y hacia el punto más cercano de la lámina limpiadora una distancia de 5 centímetros. Hay el área limpiada por lo limpiaparabrisas del auto. Bueno, acá se supone hay dos limpiaparabrisas. Hay que hallar el área de una de ellas y lo multiplicas por 2 después. Ya vamos a resolver. Ya. Entonces, esto creo que está de más, o sí. No, vamos a dibujar el sector correspondiente al limpiaparabrisas. Acá está. Ya, está aproximado ahí. Ya. El, esta parte de acá, a ver, ahí está. La parte que estoy pintando a continuación corresponde a la parte donde el limpiaparabrisas, como su nombre lo dice, hace su movimiento de limpieza. Solamente la parte que estoy pintando es el área que barre el limpiaparabrisas. Esta es la parte nada más que se limpia. ¿Por qué razón? Porque la distancia dice, el ángulo, ¿no? El ángulo obviamente es 135 grados. Ahí está. Está el 135 grados. Ya, ahora dice, el punto de giro, desde el punto de giro, ¿cuál es el punto de giro? El punto de giro es O, que viene a ser el centro de los dos sectores que se han formado. Ahora, desde O, que es el punto de giro, al más extremo, o sea, estamos hablando de este punto, ¿ya? Ahí está.
S va a ser una longitud de 40 centímetros. De radio más grande. La distancia desde ese mismo punto hacia el extremo más cercano, es decir, ya un pequeño sector cuyo radio es 5. Hay el área ya el área. Y ustedes dirán, profe, ¿ese no es un trapecio circular? Trapecio circular. Yo les di una fórmula directo para el trapecio circular. ¿Ya? Espero que lo hayan anotado. Acá de frente voy a colocar la formulita. S me representa el área del trapecio circular. Vamos a plantear el área. El área de un trapecio circular era pi diferencia de cuadrados de radio. R al cuadrado menos R al cuadrado. Todo esto multiplicado por 135 grados dividido entre 360 grados. Ya. Solo tenemos que reemplazar. Ahora, ¿por qué 135? Pues una fracción pues, de la corona. Es una fracción. Entonces solamente reemplaza. Pi diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados de radios es 40 más 5, 45. 40 menos 5, 35. Esa es diferencia de cuadrados. 135 dividido entre 360 grados. Ya. Y esto es una operación ¿ya? La operación algebraica se puede determinar, ¿ya? Operando nada más, ¿no? Te sale, puedes hacerlo 1181, 25 pi, unidades centímetros al cuadrado. Y esa es la respuesta del problema. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a resolver otro problema. La 9. Esta pregunta viene en la 1. No recuerdo el año. Hace 10 años, creo. Ahí está. Ya. Decía del gráfico el área de la región sombreada. Te piden. Ya. Acá, obviamente, han digitado y se han olvidado el O. Se supone que O es centro. Ya.
AM toma el valor de 3. Y el otro segmentito también es 3. ¿Está bien? Y CN mide 2. Y el otro segmento también mide 2. Ya. Y dice que el ángulo B vale 150. Entonces, si este ángulo de acá, si este ángulo vale 150 grados, entonces al frente hay un ángulo de 30, ahí están sumando ya 180. Ahí están sumando ya 180. Entonces, AO es bisectriz. Ustedes ya saben eso por propiedad. Vamos a ponerle a ver M grados. O sea, AO es bisectriz. Entonces, como es bisectriz, voy a poner MM. Igual pasa con CO. Lo voy a poner NN. Y el otro también es N. Ya. Vamos a resolver. Primero, cuadrilátero ABCD. Sumemos 2M más 2N más 150 más 30, 180. Eso te va a dar 360 grados. Pasando al otro lado, dividiendo, M más N te va a dar 90 grados. Muy bien. Entonces tú dirás, ¿y cómo voy a calcular el valor del área? ¿Qué necesitas? El radio y luego necesitas el ángulo central. Ya. Pero quiero que te des cuenta de algo. Ahí tienes que ver un boomerang. Hay un boomerang ahí. Chequea bien el 30 grados, que lo tengo acá. Y en cada esquina hay un A, donde este es M, el ángulo M, de medida M, por supuesto. Y más arriba hay uno de medida N. ¿Ya? Ahí está. Este es N. ¿La ven o no? ¿Sí? N30. ¿Ya? Entonces, el ángulo que aparece acá en el exterior, este ángulo, por la propiedad del boomerang, es la suma de M más N más 30. Pero M más N ya lo tienes, que vale 90. 90 más 30 es 120. 120 grados. ¿Y dónde lo voy a colocar? Ahí está, pues, acá mismo. Mira. O sea, ese sector circular tiene un ángulo central de 120 grados. 120 grados. Ahí está. Entonces ya no tengo problema. Ya tengo el ángulo central del sector. Me falta el radio. ¿Cómo calcular el radio de esa circunferencia? Mira, trazas acá
una perpendicular. Por eso que esto viene en la uni, pero no es fácil de hacer. Acá también otro radio. Y se coloca una R para simbolizar el radio. Acá está. Y más arriba también colocamos R, porque radios son perpendiculares en el punto de tangencia. Y acá aparece un triangulito. Lo voy a pintar acá abajo, de celeste. M más N te tiene que dar 90. Entonces ahí te falta N. Te falta N. Ah, y en el de arriba, que también lo voy a pintar, también te falta, ya no N, sino en este caso te falta M. ¿Por qué? Porque M más N vale 90. Colocas acá M. ¿Qué observas? Un par de triángulos semejantes. Los triángulos celestes son semejantes. ¿Ya? Y si son semejantes, ¿qué se tiene que cumplir? Que sus lados homólogos son proporcionales. Allá. Entonces, empecemos del celeste pequeñito que está arriba, el celeste pequeñito. A M se le opone R mayúscula, triángulo celeste pequeño, y lo divides abajo. A M se le opone 3. ¿Está bien? Ya, ahora, en el triángulo celeste pequeño, a M de mamá se le opone 2. Y abajo, a M se le opone R. Ahí está. Entonces multiplicas, tienes R cuadrado, R al cuadrado, es igual a 6. Pues ya tienes R cuadrado, tienes el ángulo central, ya tienes el área del sector circular. Entonces colocamos aquí S. ¿Cómo calculamos esta área? Esa área la vamos a calcular así. El área es directo, fórmula, pi, radio al cuadrado. Su radio al cuadrado, ya ni siquiera lo voy a poner. ¿Por qué? Porque radio al cuadrado ya tengo ya, es 6. Por 6 por 120 dividido sobre 360 grados. Ya. A ver, ¿qué te sale? Salsa, 2pi. Y esa es la clave del problema. ¿Ya? Sale 2. Así es. Ya, listos. Ya terminamos ya el tiempo. Me ha vencido. Sí, ya está ya. Ahí terminamos la clase. Voy a habilitar su temático.